Buenos días, queridos hermanos, queridas visitas, amigos que comparten este programa IBS TV. Esperamos que el día de hoy ustedes puedan seguir compartiendo con nosotros acerca de la palabra del Señor. Nuestra intención es poder compartir de ella para que vayamos creciendo a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con esta serie de cápsulas, esta serie de enseñanzas llamada Las 12 botellas de leche. Vamos a orar para poder comenzar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú permites que podamos volver a encontrarnos a través de este medio para aprender más de tu palabra. Guíame, Señor, para poder expresar lo que dice ella sin apartarme nada de lo que tú intentas, Señor, colocar en nuestra vida y en nuestros corazones. Ayúdame, Padre, y bendice a cada uno de los televidentes. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les dije, seguimos estudiando estas 12 botellas de leche. Es importante recordar que lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, decía como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Es importante que nosotros siempre busquemos la verdad, que no nos cambien las cosas, y para eso el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. Así que vamos a comenzar con nuestro estudio el día de hoy. Ya hemos avanzado bastante en lo que son las lecciones de cada una, y el día de hoy llegamos a la número 9, que es la Iglesia de Cristo. Entonces, vamos a ver, la semana pasada vimos la familia cristiana, y esta semana la Iglesia de Cristo, que es una familia más grande, en donde entramos todos los que hemos confiado en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces vamos a ver cómo se compone esta iglesia. Dice así esta lección, número 9, la Iglesia de Cristo. Dice, en esta lección descubriremos que en la Biblia la palabra iglesia significa un edificio o es una reunión de todos los que han nacido de nuevo en Cristo y confían en Él como su único y suficiente Salvador. Vamos a ver las características de la iglesia y cómo se forma. Para eso, por favor, busquen sus Biblias y les invito y les insto a revisar cada uno de los pasajes junto conmigo para poder aprender más del Señor. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Dice así, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, esta iglesia ha sido comprada, ha sido pagada con un precio no menor, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ganó Cristo a la iglesia? Sacrificándose y entregándose por ella, muriendo en la cruz. Entonces, como vemos, no es una entidad que se hayan juntado un grupo de amigos y ya está. No, Cristo pudo ganarse esta iglesia mediante su sacrificio en la cruz. Por tanto, tenemos que ver de qué manera congregarnos. ¿En relación a qué? Simplemente para conversar, simplemente para cantar, simplemente para pasar un rato bien, ¿cierto? O leyendo. Pues no. Vamos por favor a Mateo 18, versículo 20. Mateo 18, 20. ¿Qué es lo que dice? Porque en la iglesia, ¿cierto? Nosotros cuando hablamos de la iglesia generalmente pensamos que es un edificio, que eso compone la iglesia. Y aquí vamos a dejar muy claro que no. Versículo 20 del capítulo 18 dice así, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, está hablando Jesucristo, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿en qué nombre debemos congregarnos? En el nombre de Jesucristo. Hay iglesias que son un edificio majestuoso, hermosísimo, donde caben 1000 personas, 1000 hermanos. Pero pueden ser 1000 personas también. Pero si esas personas no se reúnen en el nombre del Señor, no es una iglesia, es una reunión social más. Así que hay que tenerlo eso muy, muy presente. ¿De quién es la iglesia? ¿Qué dice Mateo 16, del 17 al 19? Dice así,
Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí hay un versículo que se presta mucho para confusión. Hay muchos, y de hecho la religión católica se funda en este versículo, en el 18, en que dicen que Pedro es el primer papa. ¿Por qué? Porque dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca, y piensan que habla de Pedro, edificaré mi casa. Nosotros hemos visto y estudiado que cuando habla sobre esta roca se refiere a Cristo y no a Pedro. Por lo tanto, la figura del Papa aquí no existe, no es una figura bíblica. Bíblicamente existen los pastores, existen los obispos, los ancianos, ¿cierto? Que son parte de las iglesias y las direcciones, pero no el Papa. Nota bíblica del estudio Rigue. Dice: el nombre Pedro, en griego Petros, significa roca. También hay una interpretación. Hombre roca. En la frase siguiente, Cristo usa roca, griego, Petra, forma femenina, no el nombre. Eso hay que tenerlo claro. Cristo efectuó un juego de palabras. No dice sobre tú, Pedro, o sobre tus sucesores, sino sobre esta roca, o sea, sobre la divina revelación y profesión de fe en Cristo. Las llaves en el versículo 19 es la autoridad para abrir las puertas de la cristiandad que fue dada a Pedro. Pedro era un apóstol que su misión era la misma que nosotros: ir y predicar el evangelio. ¿Sí? Exactamente la misma. ¿Quién usó dicha autoridad para los judíos el día de Pentecostés? Recordemos que Pedro fue el que estuvo ahí dirigiendo eso. Y para los gentiles en la casa de Cornelio. Recordemos la historia de Cornelio, donde Pedro fue enviado a predicarle a un gentil, para que él entienda que no tiene que hacer acepción de personas. Dice ser atado. Esto implica que Dios, no los apóstoles, inicia todo atar y desatar, mientras que los apóstoles anuncian estas cosas. Un ejemplo de las prácticas apostólicas de atar lo que tenemos en Hechos 15, del 19 al 20, donde el apóstol Pablo está comunicando la mente de Dios en abstenerse de cualquier práctica aborrecible en cuanto a los ídolos y sacrificios paganos. ¿Ya? Entonces, esta es una explicación un poco más concentrada respecto de lo que significa este versículo y cuál es la interpretación. Cuando le habla Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia, se refiere a Cristo. Hay que tenerlo muy claro, no a Pedro. ¿Sí? Vamos, por favor, a Efesios 4:16 para contestar con qué se compara la iglesia en Efesios. Vamos a ver Efesios. Estamos aquí buscando en la Biblia. Acá está. 4:16. Dice así: ¿con qué se compara la iglesia? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por sus coyunturas, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿con qué se compara la iglesia aquí en Efesios 4:16? Con un cuerpo. Y la pregunta número 5, o la cápita número 5 de nuestro estudio dice: si la iglesia es el cuerpo, ¿quién es la cabeza? Podemos nosotros ver en el versículo anterior, el 15. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nosotros con Cristo somos uno, pero cada uno tiene su función. Cristo es la cabeza y nosotros como iglesia somos el cuerpo. Y como cada parte del cuerpo, cada uno tiene su función. Y la iglesia lo explica, dice: no lo que hace el oído no lo puede hacer el ojo, nadie ve por las orejas. ¿Sí? Nadie camina con los hombros. Algunos caminan con las manos, ¿cierto? Son más acrobáticos, pero en definitiva no es lo natural. Algunos
tienen un talento especial y pueden comer con los pies, pero normalmente ocupamos las manos para llevarnos las cosas a la boca. Entonces, cada parte del cuerpo tiene su dote especial. No podemos oler por la pera, no sé, no es difícil. Cada parte del cuerpo tiene su función. Por lo tanto, no todos somos iguales. Seguimos. Pregunta número 6 dice, ¿quién es el Salvador de la iglesia? Según Efesios 5:23. Seguimos en esta carta a los Efesios. 5:23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. ¿Quién es el Salvador de la iglesia? Cristo. La figura de Cristo y la iglesia es similar a la figura del esposo y la esposa. Tenemos en el Nuevo Testamento está muy conjugado esta situación. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes de lo que dice. Dice, ¿a quién está sujeta la iglesia? El mismo versículo 24 sigue haciendo esta comparación en el matrimonio, ¿cierto? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿sí? Entonces, ¿a quién está sujeta la iglesia? Nosotros no creemos que una persona humana sustente la iglesia, ¿sí? Eso como cristianos tenemos que tenerlo muy claro. Por muy buen pastor que tengamos delante de nuestra iglesia, él es un siervo del Señor. Quien sustenta la iglesia es Cristo, porque nosotros como personas, como humanos, podemos caer y los vamos a defraudar. Cualquiera de nosotros vamos a defraudar a los demás. Cristo no lo va a defraudar nunca. Por lo tanto, la iglesia persiste. Él es el eterno. Dice, ¿qué hizo Cristo por su iglesia? Vamos a ver. Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo? Amar a la iglesia y entregarse a sí mismo. Tenemos que entender que los que somos parte de la iglesia le debemos nuestra vida eterna a Cristo, porque Él sacrificó su cuerpo para poder pagar por nuestros pecados. Aquí vamos un poco más a aprender de algunas cosas, cualidades, ¿cierto?, en que Cristo quiere hacer con su iglesia. Vamos a leer del 25 al 27. Ya acabamos de leer el 25, pero lo volvemos a leer. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que espera Cristo de su iglesia. Ahora, ¿quién sustenta a la iglesia? ¿Quién la cuida? Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, a la iglesia. En esta figura del matrimonio de la cual hablamos la semana pasada, vimos estos mismos versículos, aplica también la comunión que hay entre la iglesia y Cristo. ¿Quién sustenta y cuida la iglesia? Es Cristo. Nosotros por eso somos cristianos o cristocéntricos, porque dependemos de la figura de Cristo. Él es quien nos guía, Él es la cabeza, así como el marido es la cabeza del hogar. Ahora, ¿por qué nos juntamos? ¿Por qué nos congregamos? Vamos por favor al libro de los Hebreos 10, capítulo 10, versículos 24 y 25. Dice, ¿cuál es el propósito de congregarnos? ¿Cuál es la idea? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y entonces, ¿cuál es el propósito de congregarnos? Primero que nada, estimularnos al amor fraternal. ¿Qué más? Tenemos que estimularnos a las buenas obras, a hacer el bien, a obedecer la palabra del Señor.
exhortándonos a que no nos alejemos del camino del Señor, porque aquel día se acerca. Y mientras más pasan los años, más se acerca. Yo creo que estamos cada vez más y más cerca. ¿Qué hacían los primeros cristianos en la iglesia? Preguntémonos, ¿quiénes eran? Hechos 2, 42. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Y es algo que también, si lo hacían los primeros cristianos, tenemos que hacerlo nosotros también. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tenemos que perseverar en la lectura de la palabra. En la comunión unos con otros. Tenemos que escucharnos, tenemos que ayudarnos. En el partimiento del pan, participaban de la cena del Señor, algo que nosotros hemos explicado anteriormente, y también se congregaban para orar. Han pasado 2000 años. ¿Ha cambiado algo de esta iglesia primitiva a lo que tenemos que hacer ahora? No, en nada. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, las iglesias también en este último tiempo se han ido acomodando a cosas modernas, a formas de vivir la vida, en la cual algunas han caído en tratar de agradar a los hermanos, en tratar de agradar a las visitas y no en agradar a Dios. Nuestro propósito de congregarnos es poder, son estas. Esto es lo que no tenemos que perder de vista. Este versículo es clave. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, usted y cada uno de nosotros, cuando vamos a la iglesia, tenemos que salir enriquecidos, renovados en la palabra del Señor. Está bien escuchar testimonios. Está bien esa prédica testimonial en donde nos cuentan cómo Cristo ha transformado nuestras vidas. Pero también la palabra nos tiene que confrontar de manera que nosotros podamos aprender de ella para no equivocarnos y ser obedientes a la palabra del Señor. Por eso es necesario perseverar en la doctrina, ser claro, cosas que a veces empiezan a divagar y no estamos de acuerdo entre iglesias cristianas. Nosotros en nuestra iglesia creemos que la salvación no se pierde. La doctrina dice que no se pierde. Y es algo de lo cual no nos perdemos. No nos perdemos de andar buscando que sí se pierde y que ahora la recupero, la suelto, la recupero. No. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo en nosotros entendemos que nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. Y cuando está inscrito, nadie lo puede borrar. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, es que nunca fuiste cristiano. Entonces tu paso de fe, tu conversión tiene que ser genuino desde el comienzo, porque Dios ve el corazón. Esa doctrina no se puede perder. La comunión unos con otros. No podemos ir a una iglesia y estar chismeando. No podemos ir a la iglesia y estar preocupados de que lo que dijo el otro, de que si tiene auto nuevo, que por qué mira cómo se viste, mira lo que hizo el fin de semana. No podemos entrar en el chisme. Tenemos que tener comunión. Podemos equivocarnos y un hermano nos puede ayudar a levantarnos y mostrarnos nuestra equivocación. Pero no tiene que haber soberbia entre nosotros, sino que tiene que haber amor. Y de eso se trata la comunión. No puede haber peleas, disensiones. Hay momentos en que sí, tenemos diferentes puntos de vista. Pero si miramos a Cristo, de inmediato ya tenemos el punto central en común, lo miramos a Él y lo obedecemos. No podemos perder eso. También es importante, dependiendo ya de cada congregación, el poder celebrar la cena del Señor, el partimiento del pan. No puede ser algo obsoleto. Y celebrarla como dice su palabra. Lo mismo que la iglesia es, si bien es cierto, nosotros podemos orar sin cesar, todo el día, en cualquier lugar, en nuestra mente, en nuestro corazón, arrodillados, puestos en pie, levantando las manos. La oración congregacional tiene una importancia especial, porque hay comunión, estamos orando varios por una misma cosa. Hemos visto milagros en que el Señor ha respondido oraciones, cosas difíciles,
de trabajo, de salud, problemas familiares, y el Señor ha escuchado siempre a su pueblo. Cuando estamos lejos de ello, como iglesia, como cuerpo, ¿cierto? Que es lo que hemos visto el día de hoy, Dios no nos escucha. Nosotros tenemos que estar unidos. Y ejemplo de esto tenemos en la Biblia muchos, sobre todo si vamos al Antiguo Testamento a ver su pueblo, Israel. Cuando se juntaban a clamar al Señor en la época de los jueces, Dios mandaba un juez y los liberaba. Pero tenían que clamar primero, juntarse como congregación y clamar. En el libro de Esther se juntaron y ayunaron. Entonces, es importante la oración congregacional. Vamos ya terminando con este último lámina que tenemos, texto para memorizar. Y aquí uno tiene que hacerse la pregunta. Estamos, sobre todo en este tiempo, en el cual no tenemos la libertad completa para poder reunirnos debido a las medidas sanitarias. Y muchos hermanos están esperando a que pase esto completamente, a que se liberen todas las medidas. Hay opciones de hacerlo, hay chance. Hemos creado este programa para evitar que los hermanos no puedan comer o tomar de esta leche espiritual. Pero recuerde lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos se enfrían y tienen por costumbre congregarse cuando sienten la necesidad. Sino que tenemos que exhortarnos, tenemos que decir, hermano, anda a la iglesia, es el lugar donde tienes que estar el domingo, es el lugar donde tienes que ir a la reunión de damas, de varones, de jóvenes, el lugar donde tienes que juntarte a orar con los hermanos. ¿Por qué? Y cada vez estamos más cerca, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor está cerca. Nosotros en nuestro afán diario, en nuestra vida, pensamos en nuestra vejez, en nuestros hijos, en verlos crecer, en que vayan a la universidad, en que sean profesionales, en que sirvan al Señor verano a verano, en que sirvan al Señor dentro de la iglesia, que se puedan casar. Pero el Señor puede venir pronto. Y la pregunta es, ¿estamos a cuenta? ¿Hemos llevado una vida santa? Según el canon bíblico, por supuesto. No quiere decir que andemos con una aureola todo el día. ¿Pero lo llevamos? Así que, hermanos, el día de hoy, un gusto compartir con ustedes de la palabra del Señor. La próxima semana veremos otro capítulo más de este estudio llamado Las 12 botellas de leche. Espero que les sea de bendición. Les invito a que compartan nuestra transmisión con sus amigos, con sus hermanos, lo publiquen en su portal de Facebook cada uno. No sienta vergüenza, seguramente que usted comparte chistes, usted comparte memes, usted comparte canciones a través de su Facebook. No sienta vergüenza. Comparta con sus amigos esta transmisión. Que el Señor les bendiga.